Estamos de regreso en Hola California y al inicio del programa le platicábamos de todos estos pueblos mágicos, ¿realmente están o no están en nuestro país? Y para platicarnos un poquito de esto se encuentra con nosotros Carla Escofide. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues platícanos un poquito más sobre este tema que traes mucho, de todo esto que escribiste de los pueblos mágicos. Perdón, es que está el ruido de cabina, no sé si podría repetirme la pregunta. Claro, te comentaba de esto que habías escrito hace unos días sobre los pueblos mágicos. Claro que sí, como ustedes habrán escuchado, pues existe un programa del gobierno mexicano llamado Pueblos Mágicos, que básicamente es un sistema de apoyos y estímulos para distintas poblaciones con fines turísticos. Y recientemente se sacó, al parecer, un nuevo programa llamado Barrios Mágicos, que básicamente es lo mismo. Lo que ocurre es que, pues obviamente, como su nombre lo dice, el tema de pueblos mágicos es para poblaciones. Y pues hay barrios o colonias o zonas de las ciudades que no pueden aplicar este programa, sino que digamos, al no ser una población, no pueden aplicar. Entonces se crea este programa nuevo de barrios mágicos, pero que al igual que el de pueblos mágicos ha generado mucha controversia en algunos lugares, ya que pobladores y pobladoras pues les preocupa los efectos que pueda tener el inicio de una industria masiva en sus comunidades y pueblos. Sí, totalmente, y más porque esto con los pueblos mágicos es un ir y venir, ¿no? Entonces, de que sí es, no es, pero realmente, ¿qué se necesita o cómo están nombrando a un barrio mágico? ¿Qué es lo que se necesitaría para que sea nombrado de esta manera? Bueno, se abre una convocatoria para el programa Pueblos Mágicos, en el cual pues se piden ciertas características que tienen que ver con un pasado colonial, que tenga algunas características de infraestructura mínima, pero también en temas culturales e históricos. Y a partir de eso pues se selecciona cuáles son los pueblos que van a tener esta categoría de pueblos mágicos, y posteriormente se inicia con el tema de distintos recursos especiales para el desarrollo turístico en esos lugares. A veces se hacen mantenimientos de las zonas céntricas, etcétera. Y en ese sentido, pues el programa de Pueblos Mágicos pues, en su momento pues generó mucho auge, pero estamos viendo que en los últimos años también hay muchas poblaciones que se preocupan e incluso que se oponen al nombramiento de pueblos mágicos. Y ahorita con el tema de barrios mágicos ocurre lo mismo, sobre todo porque realmente este programa de barrios mágicos no tiene un sustento legal, ya que nunca se abrió convocatoria, no hay ninguna legislación, reglamento, reglas de operación o algo que haga mención realmente a este programa. Entonces, pues incluso es un programa que no tiene ni siquiera bases legales o una forma de hacerle escrutinio. Ahorita comentabas que hay preocupación por parte de los pobladores, de la gente que vive ahí, que se les está dando este nombramiento. Pero ¿habría algún beneficio para los que son nombrados barrios mágicos? A ver, lo que pasa es que todo es contextual. No podemos decir que los efectos positivos o negativos van a ser iguales en todos los lados, porque cada población es diferente. Y sí, por supuesto que siempre pueden haber efectos que se consideran positivos, pero acá lo que hay que hacer es un balance, sobre todo cuando es una población que se opone a este tipo de nombramientos. Yo no vería por qué realmente esas personas pues tendrían que estar recibiendo todo este tipo de intervención que no desean, si supuestamente estos programas son para las personas. De hecho, el hecho de que haya oposición en algunos pueblos que hasta llegan a estrategias legales para impedir ser nombrados pueblos mágicos y ahora barrios mágicos, pues creo que es más que una señal que las personas a las que supuestamente va a beneficiar pues no necesariamente están viendo esas cuestiones positivas. Insisto, pueden haber pueblos que hayan visto algún tipo de cambio positivo con la llegada de estos programas, sobre todo aquellos que de por sí ya se dedicaban al turismo, pero hay otros en los que no, sobre todo cuando estamos atravesando una crisis hídrica, que a muchos les preocupa cómo la llegada de hoteles y otro tipo de actividades pueda afectar también en el tema del agua. Entonces me parece que esto se tiene que analizar caso por caso, no podemos ni para bien ni para mal sacar una regla general, pero sí advertir que no se trata de un balance y de una ponderación, sobre todo porque se habla mucho de que el turismo genera derrama económica y que eso trae beneficio a la población, cuando la experiencia, los estudios y muchos otros elementos indican que esto no es
tan así y que no necesariamente es una consecuencia de varita mágica. Totalmente, como dices, ¿no? Cada uno podrán ser pues opciones o resultados diferentes, pero tomando en cuenta ahora los pueblos mágicos, ¿realmente existen en México esos pueblos mágicos en el sentido de todas las implicaciones? Porque muchas veces podemos ver espacios que sí son definidos como el pueblo mágico, el espacio mágico, pero realmente llegas al lugar y es totalmente diferente a cómo se pintan las cosas. Bueno, de hecho, algo que ha pasado, algunas de las críticas que tienen estos programas es que se han estado dando a pueblos que incluso ni siquiera cumplen con esas características o que no tienen realmente como las características que en teoría se deberían de valorar. Porque realmente también pues, se ha vuelto, no en todos los casos, no siempre, pero pues también un tema político, ¿no? De cómo pasarle recursos a cierto municipio de cierto partido que coincide o no con el otro, ese tipo de relaciones que sabemos que se dan. Y también otro problema que se ha dado es el tema de homogenización. Es decir, cuando un pueblo es catalogado como pueblo mágico, algo que ocurre es que empiezan a cambiarle su imagen, digamos, la cara que da, el perfil que da, para que se parezca más, entre comillas, a un pueblo mexicano, porque justo un problema de la turistificación es que es un proceso en el cual los espacios empiezan a ser intervenidos para que se parezcan a los imaginarios y prejuicios que tienen los turistas. De hecho, por eso vemos que en varios pueblos mágicos a lo largo del país pues son lugares que han sido modificados para que parezcan cada vez más a la película Coco, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de estética que es de una parte muy específica del país, pero que se sabe que es la que gente de otros países ubica, conoce. Entonces empiezan a homogenizar los lugares para que se parezcan más, entre comillas, a un pueblo mexicano. Y ahora que mencionas de esta preocupación por modificar los espacios, también otra preocupación podría ser la gentrificación. Son procesos que van de la mano, pero van de la mano, se parecen mucho, pero la turistificación es específicamente el proceso en el cual los espacios empiezan a ser priorizados para el turismo, incluso a costa de las personas que viven en ellos. La gentrificación es un proceso más o menos similar, pero que tiene que ver más con la llegada de actores con mayor poder económico que terminan desplazando a la población original. En muchos lugares se dan ambos procesos. Incluso estos procesos llegan a chocar en algunas ciudades, en algunos pueblos, de tal manera que es difícil distinguirlo uno del otro. Pero cuando hablamos del programa de pueblos mágicos y otro tipo de intervenciones, de lo que estamos hablando es del riesgo de que se genere un proceso de turistificación. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carla, por la información. ¿Hay alguna red social o algo donde podamos leer un poquito más de la información que has llevado? Bueno, pues justamente hablo mucho de eso en mis redes sociales. Estoy en Twitter, YouTube, TikTok, Instagram como Carla Escoffier, @CarlaEscoffier en todas mis redes sociales. Y hablo mucho de este tema y otros que tienen que ver con vivienda y ciudad. Perfecto, pues antes de irnos, platícanos también, porque tienes tu libro hace unas semanas, unos mesecitos, platicábamos contigo también de esto, entonces nada más para que nos menciones un poquito de tu libro. Claro, bueno, pues justamente el año pasado salió un libro que se llama País sin Techo, que es un libro en el cual hablo de la crisis de vivienda en México, que tiene que ver con el turismo, pero que también tiene que ver con otros procesos, con la especulación, megaproyectos, con la situación de las personas inquilinas, el acceso al agua, la discriminación. Entonces es un libro en el cual invito a conocer un poco de cuál es el panorama de la crisis de vivienda y los caminos para posibles soluciones. Se llama País sin Techo y lo encuentran en audiolibro, digital e impreso en distintas librerías del país. Perfecto, muchísimas gracias, Carla. Que tengas muy buen día. Igualmente, muchas gracias.